El tema de hoy es la obra de ciencia ficción Solaris, una novela publicada en 1961 del autor polaco Stanislaw Lem. Bueno, esta es la primera parte, después voy a hacer una segunda. En esta primera parte vamos a ver de qué se trata la obra, algo de su argumento y un poco la historia de su devenir durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, en primer lugar, ¿por qué una reflexión sobre una obra de arte en el canal? Bueno, porque yo considero que el arte es parte del pensamiento, ¿no? Del pensamiento, digamos, por ser pensado. No olvidemos que el arte en la modernidad, en la actualidad, fue relegado a los museos y a la estética, salvo el arte popular, que sigue, gracias a Dios, en contacto directo con nuestros corazones y nuestras experiencias cotidianas. Pero lo que en general conocemos como arte consagrado o arte más para las élites está bien encerrado en los museos, así como Dios está bien encerrado en los templos, ¿no? No sea cosa que se escape y ande por ahí. Bueno, me parece necesario hacer una pequeña delimitación de cómo o cómo entiendo yo lo que es una obra de arte. Para eso voy a leer algo que escribí. No me gusta leer en los audios, pero bueno, me parece que es más prolijo. Bueno, delimitación del arte. ¿Qué creo yo que es el arte? Más o menos en línea general. Bueno, yo creo que el arte es el proceso de creación artística y que funciona más o menos así. A alguien, a una persona, con lo que tiene a la mano, me refiero a lo material, y en función de lo que prefiere o por lo que se siente llamado, se expresa. Digamos, puede ser tallando, pintando, cantando, narrando, bueno, todas las formas del arte que conocemos. La persona trata de expresar, de expresarse, de expresar algo. Porque, bueno, toda obra de arte es una expresión, es un decir algo. La obra de arte es algo que dice, pero que dice todo el tiempo. Mientras exista, la obra de arte será como una especie de faro eterno que estará ahí, proyectando sus rayos de luz, diciendo. Ahora, esta persona a la que mencionábamos al principio se aboca a su obra, a expresarse a través de su obra o en su obra. Puede llegar a buen o mal puerto, eso no se sabe, pero si llega a un buen puerto será un artista que produjo una obra de arte. Ahora, eso que él deja, que es la obra, que ya es ajena a él, al artista, a su creador, ya es una cosa por sí. No dice literalmente o linealmente lo que el artista quiso expresar en la obra. Se expresa por sí sola. Y eso hace que distintos humanos, personas, podamos ver cosas particulares en una obra de arte. Yo veo una cosa, otro ve otra, a alguien le produce algo, a alguien no le gusta, pero no hay posibilidad de indiferencia. Esto quiere decir que hay como una transformación. Una transformación entre lo que el artista quiso expresar en la obra y lo que finalmente la obra termina expresando. Se me ocurre como ejemplo
el pasaje de luz a través del prisma, el experimento de Newton, ¿no? Que descompuso la luz blanca en todos los colores del espectro lumínico. O sea, la expresión del artista crea la obra, pero esa obra a la vez descompone esa expresión en muchas otras expresiones. Por eso se me ocurrió el ejemplo del prisma. Bueno, un hombre, una mujer, un humano se expresa a través de una materia, de una materialidad, crea una obra, y esa obra queda ahí, ya independiente del artista, diciendo todo el tiempo. Una vez un director de cine escribió un artículo que él muchas veces se sorprendía con las críticas de sus películas. No se refería a la crítica en donde lo denostaban o lo alababan, sino que se sorprendía de cómo algunos críticos encontraban en sus películas cosas que él jamás se le habían ocurrido, ni incluirlas en las películas, ni siquiera estuvo en sus intenciones. Lo más notable, escribía este director, es que a partir de la lectura de la crítica, él mismo accedía a esas cosas que jamás creyó expresar. Y que eso le hacía patente algo que yo llamaría una sana enajenación, ¿no? O sea, si la obra de arte es una obra de arte, es como una nueva persona, tiene vida propia. Por supuesto todos decimos, bueno, la Gioconda es de Miguel Ángel, pues Miguel Ángel no queda ni el polvo, se murió, desapareció, no está más, pero la Gioconda está ahí. ¿Y cómo se es indiferente ante eso? ¿Hay alguna posibilidad de que una persona pase por delante de esa pintura y sea indiferente? Bueno, porque más allá de que algunos artistas se enriquezcan con su trabajo, lo cual está muy bien y es muy justo, la obra de arte es, a mi entender, una donación. Es gratuita. Es un regalo hecho a los prójimos. Esto no tiene que ver con que yo por pintar un cuadro cobre o no cobre. Bueno, estaba Van Gogh, que creo que nunca cobró un mango por sus pinturas y hoy valen fortunas increíbles, ¿no? Siderales. Pero más allá de eso que es el mercado, es quedarse en el mercado, es como esas personas que vieron esos programas de fútbol que se la pasan hablando todo el tiempo de cuánto costó este jugador, cuánto pagó por la transferencia y todo eso. Bueno, esa es una hermosa manera de hablar de cualquier cosa menos de fútbol. Lo mismo pasa con el arte. Además, el mercado del arte tiene su propio métier, que es la curaduría o el mecenazgo. Bueno, en este contexto de lo que yo considero una obra de arte, me quiero quedar con esto de que la obra es algo que dice. Y todo ser humano que se cruce con ella va a sentir que le está diciendo algo. Ahora sí, vamos a pasar, en lo particular, a la obra que vamos a tratar hoy, que es Solaris. Bien, la obra. Como dije al principio, Solaris es una novela publicada en 1961, cuyo autor es Stanisław Lem, polaco, de Cracovia, que escribió muchas novelas y que accedió a estudios científicos. Fue médico, psicólogo y se interesó mucho en las matemáticas, en especial en una ciencia que ahora ya no se nombra mucho, que es la cibernética. Durante la década de 1990, cuando empezó Internet a popularizarse, se hablaba del ciberespacio, ¿no? La idea del ciberespacio venía justamente de cibernética, pero después el nombre como que medio se relegó. Bueno,
Stanislaw Lem escribió no solo sobre ciencia ficción, sino también escribió policiales de estilo inglés, de crímenes seriales, con una fuerte impronta sobre la matemática y la estadística, ¿no? Pero no hay que confundirse. Stanislaw Lem no era como, no sé, Conan Doyle, en donde Sherlock Holmes resolvía todo con su razón. Al contrario, lo que hace Lem es hacer quedar la razón en ridículo todo el tiempo, siendo él un hombre de formación positivista. Creo que su gran mérito es esa capacidad como artista, y esto sí lo pinta como artista, de poder ver más allá de ese entramado que es la ciencia, ¿no? Y que hoy tiene el monopolio oficial del conocimiento. Bueno, publica Solaris, parece que tuvo mucho éxito. Yo leí la novela en la década de finales de los 80, cuando estuvo Lem de moda, acá en la Argentina, en una feria del libro. Creo que fue la primera feria del libro de la democracia, tiene que haber sido en el 84, por ahí. Él desembarcó, vino a la Argentina y trajo su última novela, que era Escritos hallados en una bañera, que es una mezcla de ciencia ficción y policial. Muy demencial esa novela. Esa novela lo catapultó, por lo menos acá en la Argentina. En lo personal leí La fiebre de Leno, leí El Invencible, leí Solaris, por supuesto. Y en todas estas novelas está esta impronta, esta marca de Lem, que es que al final todo termina siendo absurdo, ¿no? La razón queda burlada, dejada de lado. Pero creo que en Solaris es donde más profundiza esto y de una manera mucho más comprometida. Bueno, la novela Solaris se convirtió en 3 versiones cinematográficas. Yo prefiero llamar esto como 3 transgéneros, ¿no? Transgéneros, como se habla hoy de los transgéneros sexuales, transgéneros estilísticos, ¿no? Porque en realidad yo considero que cuando un director de cine toma una novela, incluso con la colaboración del autor de la novela, toma partes del argumento de la novela, trata de convertir lo que podríamos llamar la esencia de esa novela en una película, en un lenguaje diferente, porque una novela está escrita, se escribe y se lee, pero una película está hecha de escenas, de imágenes y sonido. Así que yo no considero, no me gusta la palabra versión, prefiero la de transgénero. Bueno, se hicieron 3 películas, 2 en la Unión Soviética, una en 1968, que dirigieron Lidia Isinbaeva y Boris Nirenburg. Yo no conozco a ninguno de los dos. Es una película de televisión, la vi, la pueden encontrar en YouTube. Está doblada, está en ruso, está doblada, la pueden mirar. Es una película, digamos, desde el punto de vista de la producción muy pobre, pero tiene la particularidad de que Stanislaw Lem participó en el guión. Y la otra particularidad que tiene es que el recorte, porque la novela Solaris es una novela larga, no se refleja completa en las películas, sino que ya en la primera versión, esta de 1962, se hace un recorte de la historia y se concentra en ese recorte de la historia, que después la historia la voy a detallar con el resumen del argumento de la película. Después, en 1972, en la Unión Soviética, en ese entonces la Unión Soviética, el famoso director Andrei Tarkovsky hace su versión de Solaris. Una versión con una enorme producción, incluso con la colaboración tecnológica de Japón, bueno. Y
Acá no estoy seguro, en algunas fuentes que consulté figura Len colaborando en el guión y en otras no. Pero es el mismo recorte que la primera película. Es una obra de Tarkovsky. Para los que no conozcan al director Andrei Tarkovsky, también están todas sus películas, por lo menos las películas que hizo en la URSS, permanecen en YouTube, están todas remasterizadas. Hay un canal que se llama Mosfilm, que es ruso, y ahí pueden ver las películas que hizo Tarkovsky en la URSS, ¿no? El Espejo, Solaris, Stalker, La infancia de Iván. Están restauradas, se ven preciosas. Pero bueno, Tarkovsky es un director muy aburrido. Es aburridísimo y no le importaba nada hacerlo. De hecho, después que él se escapa de la Unión Soviética creo que en la década del 80, justamente una de las causas por las que se escapa es porque el Estado soviético no le daba suficientes recursos para hacer sus películas, y cuando llega a los países capitalistas se da cuenta que no le dan pero ni la hora, ¿no? Así que bueno, con la ayuda de Bergman pudo hacer 2 películas antes de morir. Una fue El Sacrificio, que me parece una gran película, también muy aburrida, pero bueno, que da para pensar, ¿no? No todo lo, digamos, no es la única misión del cine entretener. Por supuesto que si está entretenida, mejor, pero a veces conseguir profundidad y entretenimiento se hace complicado. Bueno, vamos a la tercera versión, que creo que para mí humildemente logra esto. La última película de Solaris es del año 2002, es norteamericana, la dirigió Steven Soderbergh, es un director bastante conocido, y la protagoniza George Clooney. No hablo de los otros protagonistas soviéticos porque no los conozco. Nombrarlos me parece baladí porque no viene al caso. Esta película del 2002 es la que personalmente yo prefiero, ¿no? Me parece que logra, o sea, su guión es el mismo recorte que las otras 2 películas anteriores, ¿no? Incluso los nombres, los protagonistas, eso después lo vamos a ver en el argumento. Pero leí que Steven Soderbergh, cuando le preguntaron sobre la película, él dijo: mira, yo no hice una nueva versión de la novela de Len, lo que yo hice fue una nueva versión de la película de Tarkovsky, declarándose ahí un fanático de Tarkovsky. Pero tuvo como productor a uno de los hermanos Scott, creo, tengo entendido, sí. Tuvo como equipo de producción a James Cameron, ¿no? Cameron, famoso director de ciencia ficción, y logró una versión impecable, porque es impecable. Estoy recomendando la película, vean Solaris con George Clooney, véanla porque es muy buena y los va a dejar pensando, que es lo más importante de esta obra. La pueden ver en Netflix, incluso hasta creo que está en YouTube. Así que se las recomiendo. No era la intención de este audio recomendar películas o hacer crítica de cine, pero se los recomiendo. Bien, hechas las presentaciones de las películas, la novela, vamos a pasar, para poder justamente primero reflexionar sobre la película y después ver si podemos hacer algún tipo de meditación sobre qué relación hay entre lo que esta obra en su multiplicidad nos dice y qué relación tiene con la pregunta por el sentido del ser y la existencia. Bien, lo que voy a hacer a continuación es leer, así que les pido disculpas, espero leer lo mejor posible. Este artículo lo publiqué hace unos años ya. Voy a tomar un fragmento que se llama La historia de Solaris. Bien, en un futuro lejano e incierto,
la humanidad realiza el primer contacto con algo que podría ser o no una forma de vida inteligente. Pero eso que los exploradores espaciales han encontrado no es un animal o un humanoide verde con antenas, tampoco es una planta, una ameba o un insecto, ni siquiera una bacteria. Se trata de un océano. Un océano que cubre por completo un planeta marginal que gira alrededor de dos soles, uno rojo y otro azul. Este planeta, al principio uno más de tantos explorados, tiene una particularidad. Es capaz de modificar en forma inteligente su órbita, evitando así tanto congelarse por distancia como evaporarse por cercanía a alguno de sus soles. Los científicos bautizaron Solaris a este planeta. Dada la particularidad de sus fenómenos, se instala en forma permanente una estación orbital destinada al estudio del planeta. Pasan muchos años en los cuales diversos equipos científicos tratan en vano de establecer algún tipo de contacto con el océano. A lo largo de esos años se observan fenómenos inexplicables. La materia líquida del océano no es agua, sino algo que los científicos no pueden terminar de encajar en sus paradigmas de conocimiento. Las muestras del líquido llevadas a la Tierra, a poco de andar la nave y alejarse de Solaris, se convierten en un polvo gris similar a la ceniza. Esta materia líquida a veces adquiere mayor densidad y algunas de sus fluctuaciones se convierten en extrañas figuras tridimensionales que al principio no parecen tener sentido. Pasado casi un siglo de fracasos, la comunidad científica decide abandonar Solaris ante la imposibilidad de comprender el fenómeno del océano. Sin embargo, la última expedición destinada al laboratorio orbital vivirá una serie de extraños hechos y además se negará a regresar a la Tierra. Ante esto, las autoridades deciden el envío de un psicólogo, el Dr. Chris Kelvin, a la estación Solaris para persuadir a la tripulación de regresar a la Tierra y terminar con la misión de investigación. Aclaro que con terminar con la misión de la investigación significa destruir el planeta. Bueno, es a partir de esta fase de la novela, de este punto donde quedamos, que arrancan los guiones de las películas, de las tres películas, ¿no? Que es el viaje del Dr. Kelvin a la estación Solaris. Bien, seguimos con el argumento. Los visitantes. Ambos directores, me refiero a Tarkovsky y Röderberg, encararon la historia cinematográfica desde distintos puntos de vista y haciendo énfasis en distintos aspectos de la novela. Hay que tomar en cuenta que la versión de Röderberg es un explícito homenaje a Andrei Tarkovsky y para nada una readaptación de la novela de Lem al cine. A eso se debe quizás el tono y la tendencia a resaltar un aspecto particular y sin duda central en la novela de Lem: los visitantes. Cuando el Dr. Kelvin arriba a la estación Solaris, descubre con horror que solo quedan 2 sobrevivientes de la tripulación y que su antiguo amigo, el Dr. Guibarian, se ha suicidado unos días antes de su arribo. Lo más inquietante es que Guibarian deja a Kelvin una grabación realizada minutos antes de su suicidio. Las palabras y los argumentos de la grabación son confusos y misteriosos. Los visitantes, cuentan los tripulantes sobrevivientes de la estación espacial, comenzaron a aparecer luego de que se produjeran ciertas perturbaciones y movimientos en el océano, producto de un experimento de bombardearlo con rayos gamma. Pero nadie quiere contar a Kelvin lo que ocurre, hasta tanto él mismo experimente a su propio visitante. El visitante aparece durante el sueño, o sea, cuando la persona está durmiendo. El océano parece moldear al visitante a partir de las imágenes soñadas por los hombres,
o guardadas en lo más profundo de su memoria. En ambas versiones cinematográficas, en la de Tarkovsky y Roddenberry, el océano aparece en los sueños de Kelvin. A simple vista, los visitantes son seres humanos corrientes. Sus huesos, músculos, sangre, etc. son humanos. Están hechos a imagen y semejanza de seres recordados por los tripulantes durante el sueño. El visitante que ha creado Solaris para el Dr. Kelvin es nada menos que su esposa, muerta 10 años atrás. Kelvin despierta de su descanso y tiene al lado a su mujer, muerta hace 10 años, suicidada. Se queda espantado, se quiere despertar, se golpea la cara, se moja con agua. Y su visitante, voy a aclarar que en las versiones rusas la mujer de Kelvin se llama Hari, como Enriqueta, digamos, Hari. Y en la versión de Roddenberry se llama Reya o Reya. Desesperado, Kelvin quiere ir a buscar a los otros dos tripulantes de la nave para ver qué hace. La visitante se aferra a él, le dice que no se puede separar. Y él le pregunta por qué, ella dice que no sabe. Y ella le empieza a preguntar, ¿cuándo vinimos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Esta es casa? Es como que tiene amnesia, que sabe solo algunas cosas. Pero es perfecta, es una persona perfecta, digamos. Y entonces él improvisa, se la lleva a Hari o Reija a la plataforma de lanzamiento de nave, la engaña, la mete dentro de una nave y la manda al espacio, ¿no? Como si fuera una bolsa de basura. Y así se deshace la primera vez de este visitante. Los otros dos tripulantes sobrevivientes son un científico que se encarga de el estudio directo del planeta, que es Snow, como nieve en inglés. Y en la versión de Roddenberry hay una doctora, que es la doctora Gordon, que en la versión de Tarkovsky es un varón. Este doctor, ya se me va a acordar el nombre, lo voy a buscar. Tiene un nombre así muy atractivo. Sartorius, el doctor Sartorius, que vendría a ser el físico-químico de la estación. Givarian está muerto, se suicidó, su cuerpo está en la congeladora esperando a ser enviado a la Tierra porque solicitó ser enterrado en la Tierra. Kelvin revisa su camarote, encuentra una grabación bastante incoherente. Pero bueno, no quiero tampoco contarles toda la película. Sí adelantarle que tanto Gordon, voy a usar los nombres de la última versión, como Snow tienen sus propios visitantes, pero el caso de Kelvin es un visitante muy particular, porque es la persona que la amó, pero también es la persona que se suicidó, y a lo largo de la película se va viendo, bueno, por qué esta mujer se suicida, qué queda pendiente, y bueno, y acá ya el problema
deja de ser el visitante para ser el mismo Kelvin el problema. Bueno, acá vamos a dejar esta primera parte. Yo en general no hago audios de más de 30 minutos porque me parece que son demasiado largos. Y en la segunda parte agregaremos algo más del argumento. Hay frases y cuestiones que me parecen muy interesantes. Y trataremos de hacer una reflexión sobre qué nos deja o qué nos trata de decir esta obra. Digamos, en la actitud que recomienda Heidegger de permanecer a la escucha, ¿no? Yo acabo de afirmar que, según mi opinión, una obra de arte es algo que dice todo el tiempo y dice para todos, y mientras exista seguirá diciendo. Así que bueno, creo que es una buena oportunidad para que los que no vieron la película la vean, para los que ya la vieron la vuelvan a ver, porque creo que es una experiencia muy positiva, muy importante. Yo recomiendo la última, la de 2002. Bueno, seguiremos en la próxima parte y no renuncien a ser felices.